Del Señor. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Nos gozamos y nos alegramos de estar en la casa de nuestro Dios. Dios bendito, Dios hermoso, Dios precioso. La verdad que qué gran bendición tenemos, mis hermanos, de poder congregarnos, de poder reunirnos aquí en la casa de nuestro Dios. Tenemos toda esa libertad de poder hacerlo. A mí me mandaron un correo de unas 13 países muy perseguidos, donde los cristianos son demasiado perseguidos. Es un peligro ser cristiano en esos países. Hay 13 naciones grandes, poderosas, y donde llamarse cristiano es persecución, es muerte y un montón de cosas. Pero nosotros tenemos esa libertad y a veces como que no la aprovechamos. A veces como que nos acomodamos tanto sabiendo que tenemos toda la libertad, pero que el Señor nos ayude para poder aprovechar esa libertad que tenemos y de poder servirle, de poder estar en su presencia, gozarnos y deleitarnos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar por la palabra. Esta noche yo voy a continuar con este tema de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, parte 4. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Nos gozamos, nos alegramos, nos deleitamos en tu presencia, Señor, y deseamos con todo nuestro corazón que nuestra alabanza, nuestra adoración, que la fiesta preparada para ti, Señor, sea de tu agrado, que tú te goces en medio de nosotros, Señor. Quita todo estorbo, papito amado, en el nombre de Jesús. Todo aquello que no permita que te alabemos con libertad, todo aquello que no permita que escuchemos tu palabra, Señor, que oigamos lo que tú tienes para nosotros, Señor, que sea quitado y echado fuera de este lugar, Señor, para que podamos recibir de ti esa instrucción, esa palabra, esa enseñanza, y que podamos nosotros, Señor, obedecerte, ser hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo quiero continuar donde me quedé el miércoles. El miércoles llegamos hasta donde está, bueno, hablamos de cuatro iglesias, pero solo quiero leer acá lo que ni siquiera los versos completos, sino no sé si lo pueden leer ahí porque quería tenerlo en una sola pantalla, todo lo que aparece como revelación o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le quité algunas cosas y dejé lo esencial ahí. Está del versículo 12, Apocalipsis capítulo 1, del 12 al 20. Y si no lo alcanzan a leer hasta acá, pues ahí en su Biblia pueden leerlo. La versión que tengo acá es la Biblia de las Américas. Dice: vi 7 candelabros de oro. Está hablando el apóstol Juan cuando se recuerdan, él se voltea para ver la voz que le habla y quién es el que está hablando. Y entonces dice: y me volví. Y entonces dice: vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Él estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y entonces se recuerdan, el apóstol Juan cae como muerto, y el Señor le pone su mano y le dice: no temas. Y luego le dice: yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto,
y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Luego en el verso 19, verso 19 y 20 dice, quiere decir que lo anterior era del, aquí ya no lo corregiera, del 12 al 18, pero aquí tengo el 19 y 20. Dice: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Está hablando pasado, presente y futuro. Y entonces dice, en cuanto al misterio del candelabro y las estrellas que estaban en su mano derecha, dice: las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Bueno, entonces aquí no me quiero detener, solo quería leerlo para que lo recordáramos más o menos. Ya vimos las iglesias de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Lamentablemente no está eso no lo podemos ver. Si alguien no lo vio, no lo va a poder ver en la publicación, porque el miércoles se quedó sin sonido un rato, así que los que no lo vieron, en una próxima enseñanza, ¿verdad? Pero entonces ahí vimos 4 iglesias, estas 4. ¿Se recuerdan que les dije que si había alguna pregunta, que me la preparen por escrito? Aún no sé si me va a dar tiempo terminar también, pero que Dios me ayude. Pasemos de una vez a la iglesia, a capítulo 3, versículo 1. Entonces dice acá: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y recuérdense, el Señor a Juan le dio toda la revelación, pero cuando empieza a decirle escribe a la iglesia tal, le va dando por dosis. A cada iglesia le da lo que le corresponde. Y es que, por ejemplo, estamos nosotros todos acá, y a cada uno de nosotros individualmente nos da el alimento que necesitamos. Por eso dice la palabra: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero no es que la misma dieta tenemos todos. A uno le da un pan, a otro le da otro pan diferente, cada uno de acuerdo a lo que necesita. El Señor conoce y sabe la necesidad que tenemos. Entonces por eso es que cada uno agarra diferente rema, porque el Señor nos trata a nosotros individualmente. Entonces así hace Dios aquí con las iglesias. Y a la iglesia de Sardis, Él se presenta de esta manera. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es toda la revelación para la iglesia de Sardis. Y entonces dice esto, ¿verdad? Y empieza diciéndole: yo conozco tus obras. Ahí se van a dar cuenta, a cada iglesia, a todas las iglesias, a las 7 iglesias, empieza diciéndoles: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque empezó con la iglesia de Éfeso y le dijo: yo ando en medio de los 7 candeleros, yo camino en medio de cada iglesia. Eso significa, entonces, por eso conoce nuestras obras. Yo conozco tus obras, pero miren lo que le dice a Sardis: que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya la mató, ¿eh? La iglesia, quiere decir que la iglesia de Sardis, a la que le va a escribir ahora y le va a decir sus cosas, es una iglesia muerta. Y lo peor de todo es que la iglesia no lo sabe. La iglesia cree que está bien, cree que todo está funcionando bien, pero es una iglesia muerta. Dice, miren, dice, entonces ya quiero ir avanzando acá. En el verso 12 dice, perdón, Isaías, como está diciendo, como le dijo, yo soy el que, vamos a ver, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces, veamos eso así rapidito. Isaías capítulo 11, verso 2, dice, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice: y reposará sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia,
el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Entonces es el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. Ahí están los 7 espíritus. No vamos a tocar ese tema hoy porque si no nos desviamos, pero para que sepamos cuáles son esos espíritus. Espíritu de Jehová, de sabiduría, de temor, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. Va. Entonces dice ya el verso 2, ya le empieza a decir a la iglesia, porque ya le dijo, crees que estás viva y estás muerta. Entonces ahora le dice, ponte en vela, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. ¿Por qué las cosas que quedan? Porque ya le dijo, estás muerta, pero hay algunas cositas todavía que se pueden rescatar. Hay algunas cositas todavía que si te pones en vela las vas a resucitar. Entonces dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces una iglesia que está muerta, sus obras no son completas y está a punto, hermanos. Esta iglesia de Sardis, el Señor le dice, afírmate y afirma las cosas que están a punto de morir. O sea, se está muriendo, y si no se levanta, si no se afirma, va a morir por completo. Pero sigue diciendo en el verso 3, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Entonces aquí me tengo que detener, hermano. Y yo quiero preguntar, o sea, esto, hermanos, es para que nosotros lo analicemos y veamos si no somos como la iglesia de Sardis, si no hay cosas en nosotros que podrían llamarnos la iglesia de Sardis. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido, hermano? ¿Y qué hemos oído? ¿Qué te ha entregado el Señor a ti? Cuando el Señor dice, acuérdate de lo que has recibido, pensemos por un momento, ¿qué hemos recibido nosotros del Señor? ¿O será que no hemos recibido nada? Hemos recibido dones. Si lo vemos en forma espiritual, así puramente espiritual, hemos recibido dones, hemos recibido promesas, hemos recibido, hermanos, hemos recibido profecías, hemos recibido palabra. Bueno, ahí entraría en lo que has oído. Has oído la palabra. Y si lo vemos un poquito diferente, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido una familia. Hemos recibido hijos. Los hijos tienen a sus padres. Lo que has recibido, lo que el Señor te ha dado. Tienes un trabajo, tienes tu casa, quizás tienes vehículo. Y entonces el Señor viene y dice, acuérdate. Muchas veces nos concentramos tanto en lo que no tenemos. Yo quisiera tal cosa, yo quisiera esto, y a veces perdemos el gozo, perdemos la paz por estar pensando tanto en lo que no tenemos y no nos acordamos de lo que ya tenemos. Acuérdate de lo que has recibido. Habrá algo, hermanos, habrá algo que hemos recibido. Ay, hermanos, me viene ahorita la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que recibió 5 talentos, dice, los puso a trabajar y los multiplicó, hizo otros 5. Cuando vino el Señor a pedir cuentas,
Le dijo: Señor, me diste 5 y aquí están otros 5, 10 talentos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, siervo fiel y bueno, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo le dice al de 2, pero cuando llega el de 1, hermano, ¿qué pensamiento tenía el que recibió un talento? ¿Qué concepto tenía de Dios? El Señor ahí es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué concepto tenía él de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se recuerdan cómo le dice? Yo sé que tú eres malo. Yo sé que tú recoges donde no esparciste. Te tuve miedo, mejor enterré el talento que me diste. Aquí está. Y el Señor le contesta: si sabías que yo recojo donde no esparcí, si sabías que yo soy malo, ¿por qué no por lo menos metiste el talento al banco y hubiera venido a recogerlo con intereses? Entonces ahora es: ¿qué te ha dado el Señor que lo tenemos enterrado? ¿Habrá algo que lo tenemos ahí abandonado? Un don, un talento, algo material. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermanos? Y es que esto me llama la atención porque el Señor dice: acuérdate, acuérdate. Vamos a ver que hay un pasaje que les menciono siempre, de Deuteronomio. Deuteronomio dice: y no te olvides, es lo mismo, y no te olvides que Jehová tu Dios es el que te da poder para hacer riquezas. Acuérdate, acuérdate. Ahora, ¿qué cosas es que tenemos que recordar? Cuando pienso en esto de acordarme de las bendiciones, me recuerdo mucho de un canto que lo aprendí de niño. Habla de las bendiciones y dice: cuenta las bendiciones que el Señor te da. O sea, tenemos que recordarlas y contarlas, porque el Señor nos bendice tanto y nosotros ni gracias decimos a eso. ¿Qué recibiste hoy que no le has dado gracias al Señor? ¿Cuántos le agradecieron al Señor hoy por haber abierto los ojos, por haberse despertado, sanos, salvos? A veces se nos olvida. Tenemos, hermanos, aunque sea con lentes, pero miramos, ¿verdad? Tenemos vida, tenemos pies para caminar, tenemos tantas cosas que como las recibimos cada día. Lamentaciones 3:23: nuevas son sus misericordias cada mañana. Le dimos gracias al Señor porque hoy tuvo misericordia de nosotros. Por su misericordia estamos aquí hoy. Entonces, acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo. Y entonces dice: y arrepiéntete. Arrepiéntete ahorita vamos a ver, dice: por tanto, si no velas, si no estás atento, si no estás alerta, vendré como ladrón. Aquí el Señor le está diciendo: yo estoy a punto de ir y tú estás muerto, estás dormido. Entonces, si no velas, yo voy a venir como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Esto nos deja claro que si nosotros velamos, sí lo vamos a saber. Y sigue diciendo en el verso 4: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La iglesia de Sardis es una que está bastante mal, porque aquí es la mayoría de la iglesia está muerta. Unos cuantos están bien, que no han manchado sus vestiduras, y entonces dice: andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. En el verso 5 dice: así el vencedor. ¿Se recuerdan que en cada iglesia aparece el vencedor? El que venza, el que no esté muerto, el que esté velando. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta frase: no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, ¿la salvación se podrá perder? Esto nos complica todo, porque tenemos claro, miren, tenemos que dejar claro esto. Yo tengo que tener cuidado de no confundir y que realmente quedemos claros. La salvación no es por obras, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aún la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Pero el verso 9 y 10: no por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si la salvación no es por obras, no se pierde. O sea, no tengo que hacer yo nada. El Señor me está regalando la salvación y yo decido aceptarla. Yo digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores, que el Señor ya pagó el precio de nuestro pecado, que únicamente nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, reconocer que Él hizo el sacrificio por nosotros, tomó nuestro lugar, acepto ese sacrificio, recibo a Cristo en mi corazón, Él viene a morar dentro de mí y mi nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero entonces, ¿por qué dice aquí que dice: si no eres vencedor, voy a borrar? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto complica, hermanos, de verdad complica, porque entonces, si tengo que vencer, la salvación es por obras. ¿Qué dicen, hermano? Aclarémoslo. ¿Quién quiere opinar? Ahí empezamos ya con las preguntas, ¿ah? Aceptamos a favor, aceptamos en contra y aceptamos más preguntas. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Quién es el primero que se atreve a hablar ahí? Dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién? ¿Cómo está eso, hermano? ¿Quién quiere hablar? Nadie quiere confundirse. Pero, hermanos, la pastora va a hablar. ¿Para que hable mejor de una vez? El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Tal vez se tendría que salir uno del tema, pero ahí tendríamos que hablar de la apostasía irreversible, donde ya
no hay vuelta atrás, donde el pecador ya es tanto su pecado que son, ahí sí que perdieron, ya es tal pecado que ya no hay vuelta atrás. Amén. Va. Miren pues, hay mucho que hablar. La pastora tocó el tema, la apostasía. Apostasía es darle la espalda al Señor, es ya conocimos al Señor, ya le recibimos, como dice Hebreos 6, ya disfrutamos de lo hermoso del Espíritu Santo, de sus dones, y quizá hablamos en lenguas, quizá profetizamos, pero de repente decidimos darle la espalda al Señor. Tanta gente le da la espalda al Señor, le da la espalda y hasta se pelean con el Señor. Por ejemplo, hay gente que estuvieron sirviendo en la iglesia, de repente, qué sé yo, es un hijo y se murió su mamá, y su mamá está enferma, está grave. Este hijo decidió clamar al Señor y pidió por sanidad de su mamá, y su mamá de todos modos murió. Y como Dios, así dice la gente, ¿va? Como Dios no escuchó mi oración y no sanó a mi mamá, entonces yo ya no quiero nada con Dios. No sé si han escuchado testimonios así, yo los he escuchado. Gente que no, es que Dios no me oyó, Dios no me contestó, así que yo ya no regreso a la iglesia por nada. Entonces la pregunta ahí es, si esta persona, pongamos ese ejemplo, si esta persona realmente decide nunca más volver a la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Qué pasa con él? Pues rechazó a Dios y ya era salvo. Ya era salvo, pero decidió, ya no, renunció. Entonces su nombre va a ser borrado, porque decidió ya no. Entonces, hermano, está peor que antes todavía, porque antes tal vez por ignorancia no buscaba al Señor, pero ya conociéndolo y decide darle la espalda. Entonces esa sería una apostasía irreversible. Ya no hay forma de salvarlo. No hay forma de salvarlo porque él ya no quiere. Lo rechazó. Ahora aquí, miren, como está hablando, está diciendo, estás muerto. Eso lo dijo aquí. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, te llamas cristiano, pero estás muerto. Pensemos, ¿quién es un muerto? Y espiritualmente, ¿quién es un muerto? Es aquel que su espíritu no ha resucitado. ¿Está muerto? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Nuestro espíritu está vivo, pero entonces quiere decir que este es alguien que va a la iglesia, pero aún no es salvo. Y como va a ser borrado, entonces quiere decir que en algún momento sí creyó y después dejó de creer. Luego, otra cosa aquí. Esta iglesia, aquí, cuando habla al que venciere, así al vencedor. Pero ¿dónde tiene que vencer? Esta iglesia se queda a la tribulación. Ahorita la salvación es por gracia. En la tribulación ya no es por gracia. En la tribulación podríamos decir, es por obras, porque aquel que resista la persecución, al que venciere en medio de la tribulación.
Entonces, en la tribulación, el que realmente esté definido va a resistir, va a vencer. Y el que no va a preferir ponerse la marca. Y ahí va a ser borrado su nombre. Entonces, ahorita que estamos en el tiempo de la gracia, permanezcamos en vela, permanezcamos firmes. Si alguien se llegara a quedar a la tribulación, se termina la gracia porque la iglesia se va y comienza el periodo de o te matan o realmente al final lo van a matar, pero va a haber una persecución tal como nunca se ha visto en la vida. Entonces ahí hay que vencer. Vamos a ver acá, no sé si vamos a ver. En el verso 3 le dice: si no velas, vendré como ladrón. Pero si viene el Señor como ladrón, ahí se queda a la tribulación. Ese no se va. Entonces tienes que velar, dice, para no quedarte. Ahí sería, entre líneas podríamos decir, tienes que velar para no quedarse en la tribulación. Y al 4 ya es, bueno, dice: hay algunos que sí están bien, esos se van con el Señor, andarán conmigo. Eso es lo que dice Apocalipsis 14. No sé si es el verso 3, ahorita mi hermano, no sé si es el verso 3 cuando dice, habla de los redimidos y hablando de los 144,000 y dice: estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Son los que ya fueron arrebatados. Sí, mi hermano. Ahorita, ahí estamos. Hay un asunto bien, bien delicado, porque esto es de vida o muerte, ¿verdad? Y hay algo que los cristianos de la actualidad no entendemos, no comprendemos, no discernimos, y tal vez la pregunta va por ahí. ¿Cómo hacer para que el discernimiento de Dios llegue a nuestros corazones? Porque a nuestra cabeza ya llegó en algún momento. Ya entendimos que lo necesitamos a Él para nuestra historia, para caminar por los caminos correctos y para adorarle y alabarle. Ya confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, y en la Biblia dice que quien confiese eso es salvo, ¿verdad? Pero hay un problema de fondo. A la par de la apostasía, no sé cuál es primero, si la apostasía o el doble ánimo. Cuál es primero y cuál es segundo, pero creo que se complementan bastante. Porque aquí hemos visto, yo le decía a usted el otro día, aquí en esa congregación, porque dice que el análisis o la limpieza, creo que ese tiene que comenzar en casa. Es por dentro donde comienza el juicio, algo así dice. Aquí en esa congregación hemos visto a través de los años, la iglesia como tal ya lleva más de 27 años y hemos visto tantas cosas, hemos visto bendiciones hermosas de Dios, y hemos visto mucha gente que ha venido a clamar, a suplicar algo para su vida, principalmente trabajo, salud, sanidad, y cuando la ha obtenido, pues se van. Vinieron, lograron lo que quisieron y se fueron. ¿Qué fue eso? Porque está un tema de la actualidad, es el doble ánimo. Ese es el problema de nosotros en la actualidad. Hay mucho entretenimiento, y como no nos ha golpeado directamente a nosotros la corrección, la corrección del Señor y el chicote de Él no nos ha llegado directamente a nuestras espaldas, va a ocurrir a otra gente, pero como no nos ha tocado a nosotros no
más importancia a cuestiones humanas que al mismo Dios que nos tiene bien, que nos ha sacado de nuestras penas. Vivimos clamando y suplicando por bienestar de nuestra familia, y cuando nuestra familia está muy bien, pues nos vamos y nos alejamos de Dios, le damos la espalda. Entonces he estado leyendo últimamente que hay mucho doble ánimo, la gente va tras los afanes de la vida, tras los deleites. Alguien pidió trabajo, el Señor le proveyó un buen trabajo, ahora tiene plata y va tras sus deleites de la vida, ahora tiene acceso a buenas cosas, a entretenimiento, a paseos, y le da más importancia a eso. Hemos visto cómo se le da más importancia a una reunión familiar que a un domingo de servicio. Es un rato en la iglesia, pero es más importante el familiar que vino. Es bien tremendo, nosotros somos bien tremendos, no sé cómo nos mira el Señor. Entonces, ¿qué empieza a provocar eso? Alejamiento. Y nos vamos yendo paulatinamente hasta que ya no venimos. Y Exacto. nos vamos y nos desaparecemos. Entonces, se pierde ahí es a lo que dice el Señor, que nos va a pagar, que nos va a arrancar o nos va a quitar de esa bendición. O qué. Bueno, Y aquí otra estamos, cosa, mire, la pregunta aquí sería, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Cuál es la razón de venir a buscar al Señor? Entonces, hay gente que solo busca un beneficio. Vienen a la iglesia porque no tienen trabajo. Vienen a la iglesia porque hay alguien grave y pidiendo sanidad. Lograron lo que querían, se van. Hay gente que ha sido tal vez enseñada con respecto a la teología de la prosperidad. Voy a ir a la iglesia porque así voy a tener dinero, voy a tener riquezas. Entonces es una falsa búsqueda de Dios. Falsa porque no están buscando a Dios, están buscando lo que Dios les puede dar. Y si lo reciben, se van. Si no lo reciben, también se van. Se desesperan y dicen, no, es mentira, no lo recibí. Entonces por eso el Señor insiste acá. Es, ponte en vela. Ponte en vela. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué? O sea, ¿cómo hacemos para que la información no se quede solo acá, sino que se haga vida en nosotros? Que se haga rema, que esa palabra llegue a nuestro corazón. Entonces, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré o te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, mucha gente oye la palabra, pero no se le revela porque no ora. Y es otra vez, orar es velar. Primera, ¿qué dice Primera de Juan 2:18? 19 dice: hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo, y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Ahí, esa palabra, digamos, ¿quién se va a encargar de separar las ovejas de los cabritos? ¿Quién va a separar el trigo de la cizaña? Los ángeles. Siempre va a haber gente dentro de las iglesias engañadas, influenciadas por el diablo, que van a querer, se meten a las iglesias para sacar a la gente de la iglesia. Se meten a las iglesias para engañar
a los escogidos si pudieran. Entonces, de nosotros depende encontrar la revelación o sea, ya vimos, ¿verdad? La gente se ¿cómo explico esto? La gente viene y se confunde y empieza a buscar las cosas materiales, empieza a buscar las cosas que Dios da, a buscar las bendiciones de Dios en vez de buscar a Dios. Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y todas esas cosas, todas esas añadiduras el Señor las va a dar. Pero muchas veces nos vamos por las añadiduras. Entonces, clamemos al Señor y el Señor nos va a dar su revelación. Pero hay otro pasaje, aparte de o sea, tenemos solo conocimiento, pero no hay revelación. Cuando hay revelación uno cambia, uno ve las cosas diferentes. Pero si no me equivoco es Josué, cuando aquel pasaje donde dice este libro de la ley no se apartará de tu boca día y noche, día y noche meditarás en él. Entonces no se apartará de tu boca, no vas a dejar de estarlo leyendo, es conocimiento, pero meditarás en él. ¿Por qué meditar? ¿Por qué no solo leer o leer y memorizar y ya? No, meditar. ¿Qué es meditar? ¿Por qué Dios pide que meditemos en su palabra? Porque al meditar viene la revelación. Cuando meditamos, esa palabra se hace rema en nosotros, esa palabra se hace vida. Y entonces yo digo, ya no lo, como dijo Job, de oídas te había oído, hoy mis ojos te ven, hoy ya vino la revelación. Entonces estamos, hermano, estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo y en estos últimos días el amor de muchos se enfriará. No hay amor. No hay amor a Dios primeramente. Ya no amamos a Dios. Entonces venimos por costumbre, venimos por un beneficio, venimos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Eso tenemos que revisarnos nosotros. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? Especialmente, ¿saben quiénes son los que más debemos de examinarnos? Los que tenemos privilegios. ¿Por qué ¿por qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué no me quedé hoy en la casa descansando, tomando un cafecito, viendo una película? ¿Por qué vine? Contéstenme ustedes, ¿por qué vine? Algunos, porque es el pastor. De plano, al pastor no puede faltar. Porque le tocaba predicar. Si yo empiezo a venir solo porque me toca predicar, no estoy buscando a Dios. Estoy viniendo por un privilegio. Entonces realmente preguntémonos, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por buscar al Señor? ¿Por cumplir con un privilegio? ¿O por un beneficio que voy a obtener? Ponte en vela. Afirma las cosas que aún no han muerto. Entonces esto es la iglesia de Sardis. Tendremos en lo individual, no estoy hablando como congregación, en lo individual, cada uno, ¿tendré yo algo de las características de Sardis? Que Dios nos guarde y que no tengamos nada de eso. O que seamos tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Bueno, esos pocos andarán conmigo arrebatados.
Los demás se quedan a la tribulación, y al que venciere, a ese no lo van a borrar, pero al que no venza en la tribulación, ese ya se dejó marcar, ya es del enemigo. Va, entonces mire, pues, avancemos. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta está bonita. Filadelfia, la iglesia que es arrebatada. ¿Qué le dice el Señor? Para empezar, ¿cómo se revela el Señor a la iglesia de Filadelfia? El santo. Yo soy santo, tú eres santo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Entonces a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice: yo te voy a hablar, yo soy el santo, yo soy el verdadero, y yo tengo la llave de David. Te voy a abrir una puerta grande y nadie la va a poder cerrar, y la puerta que te voy a cerrar nadie la va a poder abrir. Y te dice esto. ¿Qué le va a decir? Veamos qué le dice Dios a Filadelfia. Otra vez: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y cuál es la razón? Porque tienes, ¿cuánto tienes, hermanos? Tienes un poco de poder. Ni siquiera le dice: eres una iglesia poderosa. Tienes un poco de poder. Pero miren lo que ha hecho. Has guardado mi palabra. Obediencia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Solo hay dos cosas tremendas. Estos son hacedores de la palabra. Ellos cumplen la palabra. ¿Y qué más le dice? Verso 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Miren, hermanos, ¿a quiénes ama Dios? Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. De tal manera amó Dios al mundo lo ama. Ya dio a su hijo por amor. Pero ese es el mundo. A la iglesia, ¿a quiénes ama Dios? Hay un versículo que dice: por cuanto has guardado mi palabra, mi Padre te amará y yo te amaré. Y es lo que le dice acá. Busquen si a las 7 iglesias hay otra iglesia que le diga: yo te amo. Solo la iglesia de Filadelfia. O sea, ¿ama a Dios a todos sus hijos? Sí los ama, pero ama más a los que obedecen su palabra. Entonces, nosotros somos obedientes a su palabra. ¿Qué dice? ¿Somos fieles a su palabra? Pero cuando digo su palabra, me refiero de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:14, creo yo, al último verso de Apocalipsis. Entre todos esos hay un montón de versos. Por ejemplo, bendecid a los que os persiguen. ¿Bendices a los que te ofenden? No te alegres, dice otro verso, creo que está en Proverbios. No te alegres cuando tu enemigo caiga.
hay alguien que nos fastidia demasiado, 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 y de repente le va mal. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos, hermano? Bueno estuvo. Ahí la pagó. Ya, Dios es bueno conmigo. Nos estamos gozando, nos estamos alegrando de lo que le pasó. Y tal vez sí se lo merece y más, ¿verdad? Pero la palabra dice, no te alegra. ¿Por qué no me buscan ese verso? No te alegrarás cuando tu enemigo caiga. Por eso es, has guardado mi palabra. Pero a veces nosotros creemos, he guardado su palabra porque nos enfrascamos en unas cositas mínimas. Pero es toda la palabra. Saúl ya lo encontró, ¿no? Proverbios 24:17. No te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. Amén, ahí está. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Y podemos seguir mencionando versos que nosotros creemos que son difíciles de cumplir, hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus productos. ¿Le damos primicia al Señor? ¿Honramos al Señor? Entonces, a veces decimos, no, esto sí, esto no. Por ejemplo, la gente que es fiel con su diezmo y de repente hizo su negocio aparte, que les digo, vendió su carro. Diezma de su sueldo, pero no de la venta de su carro. Y entonces, esto no, porque esto es aparte. O sea, yo te he amado porque has guardado mi palabra. Que sepan tus enemigos, que sepa el diablo que yo te he amado. Pero aquí es el Señor, yo voy a entregártelos. Yo voy a hacer que se postren ante ti. No es que nosotros los vamos a ir a los enemigos, no. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Miren, verso 10. Porque que sepan que yo te he amado, dice el verso 9. El verso 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Y le vuelve a dar otra recompensa. Como has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿De qué hora está hablando? ¿Cuál es la hora de la prueba? Tribulación. A ninguna otra le dijo eso. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Porque has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba, yo te guardaré de la tribulación y te he amado. Entonces, miren, hermanos, yo les he dado así por cápsulas de a quienes ama Dios. Voy a tener que dar el tema en sí para que veamos a quienes ama Dios y busquemos entonces ser amados por Dios. Ser amados por Dios. Miren pues, verso 11. Vengo pronto. Amén, hermanos. Vengo pronto. No le está reclamando nada, solo le está pidiendo, le está dando un consejo. Retén firme lo que tienes. No tienes nada que, como que no tengo nada de qué reclamarte. Lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, pero mantente así. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor
Este no es vencedor en la tribulación. Esto, ¿vencedor de qué? Al que retenga firme lo que ahora tiene. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mientras unos van a estar siendo marcados con la marca de la bestia aquí en la tierra, los que sean como la iglesia de Filadelfia, se les va a escribir el nombre de Dios, van a ser columnas dentro del templo, les van a marcar con el nombre de la nueva Jerusalén y un nombre nuevo. Eso es la iglesia de Filadelfia, la que es arrebatada. No le reclamó nada. Ahora la última iglesia, Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hermanos, perdónenme, pero yo creo que un 99% de las iglesias es la Odisea. No son fríos, aman al Señor, sirven, están en todos los servicios, trabajan, pero no son tan radicales en su amor a Dios. Es tibieza. Entonces mire, pues dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jarpazo, arrebatamiento. En el jarpazo es arrancar el fruto bruscamente. Eso significa jarpazo. Arrebatarlo. Y el Señor se prueba el fruto. Y cuando lo prueba, está feo. Es como probar, no sé, a algunos de ustedes les gusta, una sandía que la carnaza está aguada, podrida. No está podrida, pero está fea. Probar una manzana que a saber ni qué le hicieron porque no tiene sabor agradable. Entonces, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque dices, miren lo que dice un tibio: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, no se da cuenta. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Ciego, no tiene bien clara su visión. Desnudo, ¿qué podríamos decir de un desnudo espiritualmente? No. La vestidura habla de sujeción. No se sujeta.
no reconoce bien la autoridad. Pero él cree, o sea, estoy diciendo lo que dice hermano. Él cree que está bien. ¿Cómo podríamos decir? Vamos uno por uno. Eres un miserable. Espiritualmente, ¿quién es un miserable? Ayúdenme, hermanos, ¿quién es un miserable? Ahorita, bueno. El que no tiene fe. ¿No tiene fe? Saúl. Me hace recordar a Pablo que dice miserable de mí. Siendo un apóstol, él reconocía su condición de miserable, porque él decía miserable de mí, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Amén. Miserable entonces es aquel que no tiene dominio propio. Sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que le agrada al Señor, pero se descuida y termina haciendo lo que no le agrada al Señor. No vamos a decir Pablo andaba en fornicación, Pablo robaba. No, pensemos cuáles eran los pecados de Pablo, porque Pablo dice miserable de mí, y lo que quiero hacer no lo hago. Tal vez tenía problemas con su carácter, se enojaba, impaciente. Son cosas que a veces no las tomamos en cuenta. Son cosas que decimos, yo estoy bien, y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobrecito. Pobre, sin espíritu, sin el poder del Espíritu de Dios. Entonces el desnudo no sabe que está desnudo. Pero si yo reconozco autoridad, pero si yo tengo cobertura, pero falla en algunas cosas. Entonces le dice en el verso 18: te aconsejo que de mí compres oro. ¿Cómo podemos comprar oro? ¿Qué representa el oro? ¿Qué es el oro? Los sacerdotes llevaban un cincho de oro aquí en la frente. ¿Qué decía? Santidad. Te aconsejo que de mí compres oro. ¿Dónde vamos a conseguir el oro? Ser pasados por el horno, ser pasados por fuego en la prueba. ¿Cómo reaccionamos en la prueba? Tenemos que ser probados, refinado por fuego para que te hagas rico. Rico es aquel entonces que ha sido probado y ha salido aprobado. Tiene santidad. Las obras que hace no las hace por vanagloria, no las hace por nada. Cuando van a ser pasadas sus obras, lo que hizo, van a ser pasadas por fuego, van a brillar. Su servicio vale oro, no porque es experto, sino porque lo hizo para el Señor. Vestiduras blancas para que te vistas, santidad, pureza, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, cuando salga a luz sus pecados. Desnudez sin cobertura, no se sujetaba, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Necesitamos revelación.
El verso 19, entonces el Señor termina diciendo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, eso tendría que agarrar una iglesia y 3, 4 prédicas para una iglesia, hermano, para poder profundizar un poco más. Pero ya el tiempo se me acabó y me falta un verso, no, 2, y aparte el resumen. El verso 20, entonces el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de la Odisea oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está tan mal que sacaron al Señor de su corazón. Pero el Señor dice: yo quiero entrar y tener comunión contigo. No tienen comunión con el Señor. El verso 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pero al vencedor tenemos que, hermano, no seamos tibios, seamos cristianos bien definidos. Hay cosas que son sí, sí, y otras cosas que son no. No es, a ver, ¿para qué lado me tambaleo más? O sí o no, o blanco o negro, puro o inmundo. No podemos estar en medio. Entonces, mis hermanos, aquí les tengo el resumen. Realmente yo hubiera querido en una sola pantalla tener las 7 iglesias, que se pudiera notar bien así facilito y hacer comparaciones, ¿verdad? Éfeso, puro servicio, sin amor. Esmirna, dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Es una iglesia que está bajo la prueba, bajo persecución, pero que ahí en medio de la prueba, en medio de la persecución, nosotros vamos a estar firmes. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, pero porque permanecemos firmes. La iglesia de Pérgamo es una iglesia, le habla el Señor, dice: el que tiene la espada, porque no tiene buena doctrina. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que se mezcla con el mundo. Y ahorita ya viene diciembre, mucha gente que se mezcla con las tradiciones del mundo. Esa es la iglesia de Pérgamo. Tiene la doctrina de Balaam, tiene la doctrina de los Nicolaitas. La iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Es ojos de fuego, todo lo ve, todo lo discierne. Es como un escáner, rayos X. El Señor nos conoce, nos ve todo. Y tiene pies de bronce bruñido. Su caminar es perfecto. Fue probado y salió aprobado. Él es el que viene entonces y dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Ahí dice que profetiza, seduce a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuidadito con Jezabel. La iglesia de Sardis, la que vimos hoy, Filadelfia. Sardis, la
que dice se tiene que poner en vela. Las cosas están muertas en la iglesia de Sardis, pero hay algunas cositas que debe resucitar, que todavía puede recuperar. Y a esta iglesia si le dicen, si no velas, si no te arrepientes, borraré tu nombre del libro de la vida. Filadelfia, amor fraternal. Y le habla el santo, el verdadero, el puro, el que tiene la llave de David. Nos abre una puerta, somos los amados. La Odisea, la iglesia tibia. ¿Cómo se ve esta? No se lee hasta allá, sí. Algún día vamos a tener una pantalla gigante y vamos a poder leer todo eso. Así quería para poder hacer unas comparaciones, pero bueno, que Dios nos ayude. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? No hay preguntas. O no se entendió nada o quedó todo clarito. En una misma congregación pueden existir estas 7 cualidades entre sus miembros. Normalmente en cada congregación hay 7 iglesias representadas. Y la otra pregunta, estas 7 iglesias ¿no se referirá también a las distintas denominaciones que hay en el mundo en la actualidad? Católicos, testigos de Jehová, cristianos, y ¿no tendrá que ver también con esa división? No, se refiere a la iglesia cristiana. Los testigos de Jehová no son cristianos, mormones no son cristianos, católica es satánica. Se refiere al pueblo de Dios, y dentro del pueblo de Dios están diferentes iglesias representadas ahí. Hermana Jovita tenía preguntas, ¿no? Sí, sí, no. Sí. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Tal vez no pregunta, sino que viendo todas las iglesias, vemos que no hay una perfecta también. Entonces pienso que tal vez nunca va a haber una perfecta, pues, o nadie es perfecto, todos podemos cometer errores, ¿verdad? Y tal vez nos podemos identificar con muchas cosas que dicen de todas las iglesias, ¿verdad? Definitivamente no podemos ser perfectos, pero por eso el Señor, miren, el Señor dice, el Señor tiene una espada aguda, y Hebreos dice que esa espada penetra, traspasa el alma, llega al espíritu, los tuétanos de los huesos, y el Señor discierne los pensamientos, las actitudes, las intenciones del corazón. Cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que sabía, de acuerdo a su capacidad para poder. O sea, el Señor no es, bueno, ahí está ¿cómo decir? El examen, y es falso, verdadero, o es sí, no y punto. No, el Señor nos conoce a nosotros. El Señor sabe la intención de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón. Entonces va a haber alguien, no, alguien, muchos, que por mucho que se esforzaron por agradar al Señor, le fallaron en algunas cosas. No porque quisieron hacerlo, no lo lograron, pero el Señor sabe la intención del corazón. ¿Qué debemos de buscar nosotros? Agradar al Señor, agradarlo. Le fallamos, nos dimos cuenta, inmediatamente pidámosle perdón al Señor y sigamos adelante. El mismo Espíritu nos va a ir ayudando. Entonces, ¿quién más tenía otra pregunta? Hermana Jovita, no sé si le contesté sí. ¿Alguien más?
Bueno, la última pregunta era, ya son a las 8:50. Si después de acá alguien tiene alguna pregunta, me la manda por escrito y con la ayuda del Señor le voy a responder. Padre, gracias, gracias papito amado, gracias por tu palabra. Entiendo, Señor, lo difícil que es cumplir tu palabra 100%, Señor. Pero tú conoces la intención de los corazones y eso es hermoso, Señor, porque no nos vas a juzgar a todos por igual. Nos vas a juzgar de acuerdo a como tú que nos conoces, Señor, y sabes cuánto te queremos agradar. Bendice a tu pueblo, Señor, y danos esa revelación de tu palabra para que podamos, que esa palabra, Señor, se haga vida en nosotros. Ya no se quede solo en conocimiento en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón y de nuestro corazón se distribuya a nuestros pies, a nuestras manos, a nuestros ojos, a nuestra boca, a cada sentido, Señor, y que vivamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén, amén.